Bienvenidos a la Corte Invisible. El día de hoy hablaremos de los signos de fuego del zodiaco. Antes de hablar de Aries, Leo o Sagitario, antes incluso de hablar de astrología como sistema, es necesario detenerse en algo mucho más antiguo que cualquier tradición escrita: el fuego como experiencia fundacional de la conciencia humana. El fuego no es únicamente un elemento físico, es uno de los primeros fenómenos naturales que el ser humano no solo observó, sino que también aprendió a controlar, imitar y utilizar para transformar su entorno. En términos históricos, el dominio del fuego marcó una ruptura radical en la evolución humana. No fue simplemente una herramienta, fue una transformación de la relación entre el ser humano y la realidad. Cuando el ser humano aprende a producir fuego, deja de estar completamente sometido al entorno natural. Por primera vez, puede generar calor, luz y protección en ausencia del sol, puede cocinar alimentos, puede prolongar la actividad más allá del ciclo natural del día. Esto no solo cambió la supervivencia física, sino que también modificó profundamente la estructura psicológica de la experiencia humana. Porque el fuego no solo ilumina el entorno externo, también reorganiza el entorno interno. El fuego como primer objeto místico de la humanidad. En prácticamente todas las culturas antiguas, el fuego aparece como algo más que un recurso físico. Se convierte rápidamente en un símbolo sagrado. En la tradición persa zoroastriana, el fuego era considerado una manifestación de la verdad divina. En la antigua Grecia, el mito de Prometeo describe el fuego como un conocimiento robado a los dioses y entregado a la humanidad, no como una simple herramienta, sino como un acto de despertar de la conciencia. En la India védica, el fuego ritual, Agni, no era solo un elemento de combustión, sino un intermediario entre lo humano y lo divino. En muchas tradiciones chamánicas, el fuego es considerado un portal de comunicación con planos no ordinarios de la realidad. Esto muestra algo importante. Desde muy temprano en la historia humana, el fuego dejó de ser solo un fenómeno natural y comenzó a ser interpretado como un principio de conexión entre niveles de existencia. El fuego no era solo lo que ardía afuera, sino también lo que despertaba adentro. El fuego como primer modelo de transformación. Si observamos el fuego desde una perspectiva más abstracta, podemos ver que tiene tres propiedades fundamentales que lo convierten en un símbolo psicológico universal. Primero, el fuego transforma la materia. Todo lo que entra en contacto con él cambia de estado. No permanece igual. Segundo, el fuego es visible pero inestable. No tiene forma fija, pero siempre está en movimiento. Tercero, el fuego consume mientras crea. Destruye una forma para permitir otra. Estas tres características lo convierten en uno de los símbolos más precisos para describir procesos psicológicos internos. Porque la mente humana también funciona por transformación constante. Ideas que se disuelven, emociones que se intensifican, identidades que se reorganizan, percepciones que cambian de significado. En este sentido, el fuego no es solo un elemento externo, sino una metáfora directa del funcionamiento de la psique. El fuego desde la psicología Jungiana. Desde la perspectiva de Carl Jung, el fuego puede entenderse como una representación simbólica de la energía psíquica en estado de activación. Jung no hablaba del fuego como un elemento literal dentro de la psique, sino como una imagen arquetípica que aparece en sueños, mitos y procesos de transformación interna. En su trabajo, el fuego suele estar asociado a procesos de individuación, es decir, al proceso mediante el cual una persona comienza a diferenciarse de estructuras psicológicas heredadas o inconscientes para desarrollar una identidad más integrada. En este contexto, el fuego representa tanto la destrucción de estructuras anteriores como la energía necesaria para construir nuevas formas de conciencia. Por eso en muchos sueños analizados por Jung, el fuego aparece en momentos de transición psicológica, crisis, cambios de identidad, rupturas emocionales o procesos de transformación interna profunda. El fuego, en este sentido, no es positivo ni negativo. Es un agente de cambio. El fuego como movimiento de la conciencia. Si llevamos esto a un nivel más estructural, el fuego puede entenderse como el primer movimiento de la conciencia hacia la exteriorización. Es el momento en el que algo interno deja de ser potencial y comienza a expresarse en el mundo. Este movimiento tiene una característica fundamental. No es pasivo, es direccional. El fuego siempre va hacia afuera. Por eso, en astrología tradicional y moderna, como en el enfoque de Chris Brennan, los signos de fuego se asocian con acción, iniciativa y expansión. Pero esto no debe entenderse únicamente en términos conductuales, sino en términos de dinámica de conciencia. El fuego no solo actúa, el fuego inicia, y esa diferencia es crucial. El fuego y el nacimiento de la identidad. Desde una perspectiva psicológica profunda, el fuego también puede entenderse como el principio a partir del cual surge la noción de yo.
Antes del fuego, la experiencia es más pasiva, más receptiva. Pero el fuego introduce un punto de agencia. Algo dentro del sistema decide moverse hacia el exterior. Ese movimiento inicial es la base de lo que posteriormente llamamos identidad. Porque la identidad no aparece de forma completa. Se construye a partir de acciones repetidas, de impulsos, de decisiones, de formas de responder al entorno. En ese sentido, el fuego es el primer mecanismo de diferenciación entre lo que me ocurre y lo que hago con lo que me ocurre. El fuego en la vida moderna. En la sociedad contemporánea, el principio del fuego se manifiesta de formas mucho más complejas. Vivimos en un entorno donde la acción es constante, donde la respuesta inmediata es altamente valorada y donde la identidad se construye en tiempo real a través de la exposición constante. Esto significa que el fuego psicológico, impulso, expresión, afirmación del yo, no es algo raro o excepcional, sino una fuerza constantemente activada. Sin embargo, lo que ha cambiado no es la existencia del fuego, sino su saturación. En lugar de momentos de acción consciente, vivimos en una dinámica de reactividad continua. Esto hace que los patrones asociados al fuego, especialmente Aries, Leo y Sagitario, no sean solo arquetipos astrológicos, sino también descripciones útiles de cómo funciona la psique humana bajo condiciones modernas de alta estimulación. Hacia los signos de fuego. Cuando entendemos el fuego desde esta perspectiva, como principio histórico, psicológico, simbólico y contemporáneo, entonces los signos de fuego dejan de ser simples descripciones de personalidad. Aries deja de ser impulsivo. Leo deja de ser expresivo. Sagitario deja de ser optimista. Y empiezan a verse como estructuras profundas de la conciencia humana. Aries como el nacimiento del impulso antes del pensamiento. Leo como la construcción del yo a través del reflejo. Sagitario como la expansión del significado más allá de la experiencia inmediata. En ese punto, la astrología deja de ser un sistema de etiquetas y comienza a funcionar como un lenguaje de observación psicológica. Aries, el nacimiento del impulso y la conciencia que aún no se observa. Si el fuego es el principio de activación de la conciencia, entonces Aries representa su primera manifestación concreta dentro de la experiencia humana. No como un rasgo de personalidad aislado, sino como un momento psicológico específico. El instante en el que algo dentro de la psique deja de ser potencial y se convierte en movimiento. Aries no es una persona impulsiva. Aries es el momento en el que el impulso todavía no ha sido interpretado. Es la fracción de segundo en la que la conciencia aún no ha generado distancia entre lo que siente y lo que hace. Cerebro Aries como estructura psicológica primaria. Desde la psicología analítica de Carl Jung, podemos entender este estado como una fase donde el ego aún no ha desarrollado completamente la función reflexiva. El ego existe, pero todavía no se observa a sí mismo con suficiente separación como para generar narrativa interna compleja. Esto significa algo importante. En Aries no hay historia sobre lo que siento, solo hay experiencia directa de lo que ocurre. La mente no dice, estoy enojado y por eso voy a reaccionar de esta manera. Simplemente reacciona. No hay traducción interna, no hay interpretación intermedia, hay descarga, y esa descarga no es caótica en sí misma. Es funcional dentro del sistema humano porque representa el primer mecanismo de respuesta al entorno. Sin Aries, el organismo no podría iniciar acción. Todo quedaría en estado potencial. Aries como rompimiento de inercia. En términos más estructurales, Aries es el principio que rompe la inercia psicológica. Toda la vida psíquica tiene una tendencia natural a la estabilidad. La mente busca patrones conocidos, rutas repetidas, estructuras seguras. Esa tendencia a la estabilidad es necesaria, pero también genera inercia. Aries aparece como la fuerza que interrumpe esa inercia. Es el momento en el que algo nuevo ocurre sin haber sido completamente procesado por el sistema. Por eso, en astrología tradicional y moderna, incluyendo el enfoque estructural de Chris Brennan, Aries es considerado el inicio del ciclo zodiacal. No porque sea el primero en importancia, sino porque representa el primer movimiento de activación. Es el punto donde la energía deja de ser potencial y se vuelve dirección. Fuego Aries y la experiencia moderna de la reacción inmediata. En la vida contemporánea, este patrón psicológico no solo existe, sino que está amplificado de manera extrema. Vivimos en un entorno donde la respuesta inmediata es constante. Mensajes instantáneos, redes sociales, estímulos continuos, información en tiempo real. Todo esto reduce el espacio entre percepción y reacción. Lo que antes era un proceso interno con pausas, ahora se ha convertido en un flujo casi continuo de activación-respuesta. Esto no significa que las personas sean Aries. Significa que el entorno moderno activa constantemente el modo ariano de la psique.
La mente entra en estado de reacción rápida sin necesariamente pasar por integración. Pieza de puzzle Aries y la falta de distancia interna. Uno de los aspectos más importantes para entender Aries es la ausencia de distancia psicológica entre impulso y acción. En estados más desarrollados de conciencia, existe un espacio interno donde la persona puede observar lo que siente antes de actuar. Ese espacio permite interpretación, elección y reorganización del impulso. En Aries, ese espacio es mínimo o inexistente. Esto genera una experiencia de vida donde el sujeto no se percibe a sí mismo como alguien que decide, sino como alguien que responde. No hay deliberación prolongada, hay movimiento. Desde una perspectiva de identidad, Aries no tiene una narrativa sólida previa a la acción. La identidad se construye después del impulso, no antes. Esto es clave. En Aries, primero ocurre la acción, y luego el sistema intenta explicar quién fue el que actuó. Esto invierte el proceso típico de la psicología narrativa moderna. En lugar de, soy así, por lo tanto actúo así. Aries funciona más como, actué así, por lo tanto empiezo a creer que soy así. Esto hace que la identidad en este patrón sea altamente dinámica, incluso inestable en algunos casos, porque se construye sobre eventos impulsivos más que sobre reflexión sostenida. En Jung, la sombra no es algo negativo en sí mismo, sino aquello que no ha sido integrado en la conciencia. En Aries, la sombra aparece cuando el impulso no es observado. No es el impulso el problema. El impulso es necesario. El problema aparece cuando el impulso actúa sin ningún nivel de conciencia posterior que lo integre. Cuando esto ocurre repetidamente, se genera una vida fragmentada en eventos desconectados entre sí. Decisiones que no se relacionan con decisiones anteriores. Acciones que no se integran en una narrativa coherente. Cambios de dirección constantes sin procesamiento interno. Esto no es maldad ni error. Es simplemente un sistema operando sin suficiente distancia reflexiva. Si llevamos esto a un nivel más existencial, Aries representa algo todavía más profundo, la capacidad humana de comenzar. Todo en la vida humana depende de la capacidad de iniciar algo sin garantía de resultado. Hablar, moverse, decidir, cambiar, intentar. Nada de esto es posible sin un principio ariano activo dentro de la psique. Por eso Aries no es solo impulso. Es posibilidad de existencia en movimiento. Sin embargo, cuando este principio domina sin integración, aparece un patrón muy común en la vida moderna: el exceso de comienzos. Personas que inician muchas cosas pero sostienen pocas. Proyectos que empiezan con intensidad y desaparecen rápidamente. Relaciones que se activan con fuerza pero no se estabilizan. Cambios de identidad constantes sin consolidación interna. Esto no es una falla individual, sino un desequilibrio entre inicio, Aries, e integración, otros principios del sistema zodiacal. Es importante insistir en esto. Aries no es una identidad fija. Es un estado de conciencia. Todos los seres humanos experimentan Aries en distintos momentos de su vida, independientemente de su signo solar. Cada vez que alguien actúa sin pensar demasiado. Cada vez que alguien inicia algo sin planificación completa. Cada vez que algo sale antes de ser procesado. Ahí está Aries activo. Pero el impulso no puede permanecer indefinidamente en estado puro. En algún punto, la acción genera consecuencias. Y esas consecuencias obligan a la conciencia a mirarse a sí misma. Ahí es donde el fuego cambia de forma. De impulso puro, Aries, pasa a identidad consciente, Leo. Porque el ser humano no solo actúa, también comienza a preguntarse quién es el que actúa. Si Aries es el nacimiento del impulso, Leo es el momento en el que ese impulso se detiene por primera vez y se pregunta, aunque sea de forma implícita, ¿qué significa lo que acabo de hacer? En ese instante cambia toda la estructura de la conciencia, porque ya no se trata solo de actuar, sino de reconocerse en la acción. Leo no es simplemente expresión o carisma. Eso es la superficie. En un nivel más profundo, Leo representa el surgimiento de la identidad como fenómeno reflexivo. El momento en el que el ser humano deja de ser solo experiencia directa y comienza a convertirse en objeto de su propia observación. Desde la psicología analítica de Carl Jung, el ego no es un núcleo fijo, sino una estructura que organiza la experiencia consciente. Es el centro de referencia que permite decir, esto me está pasando a mí. En Aries, ese centro existe pero no se observa. En Leo, ese centro comienza a volverse visible para sí mismo. Aquí ocurre algo fundamental. La conciencia deja de ser solo acción y se convierte en identidad narrada. El individuo ya no solo vive experiencias, sino que empieza a interpretarlas como parte de una historia sobre quién es. Esto que hice dice algo de mí. Esto que me pasó me define de alguna forma. Esto que los demás ven de mí, soy yo. Este es el inicio de Leo como estructura psicológica.
En astrología tradicional y moderna, incluyendo el trabajo estructural de Chris Brennan, Leo está asociado al Sol. Pero aquí es importante entender algo que muchas veces se pierde en interpretaciones superficiales. El Sol no es importante porque recibe atención, sino porque es el centro de un sistema que organiza todo a su alrededor. En términos simbólicos, el Sol no busca ser visto. Simplemente irradia. Sin embargo, en la experiencia humana, la identidad no funciona como el Sol físico. Funciona como un sistema psicológico que necesita retroalimentación. Leo representa precisamente esa tensión. El deseo de ser un centro estable de identidad en un mundo donde la identidad depende parcialmente de la mirada externa. Uno de los conceptos más importantes para entender Leo es el del espejo psicológico. El ser humano no solo se conoce a sí mismo desde dentro, sino también a través de cómo es percibido por otros. Esto significa que la identidad no es completamente interna ni completamente externa, es relacional. En Leo, esta dimensión relacional se vuelve central. El individuo comienza a preguntarse, de forma explícita o implícita, ¿cómo me ven los demás? ¿Qué imagen estoy proyectando? ¿Qué valor tiene lo que hago en la percepción externa? Y estas preguntas no son superficiales. Son estructurales para la construcción del yo. Porque el ego necesita coherencia. Y la coherencia no solo se construye desde la experiencia interna, sino también desde la respuesta del entorno. A diferencia de Aries, donde la identidad se forma después de la acción, en Leo la identidad comienza a intentar preceder a la acción. Es decir, ya no solo importa lo que hago, sino lo que eso dice sobre quién soy. Esto genera un cambio profundo en la estructura psicológica. En Aries, actúo flecha apuntando hacia la derecha, luego interpreto. En Leo, necesito saber quién soy flecha apuntando hacia la derecha para actuar de cierta forma. Aquí aparece la necesidad de coherencia narrativa. El individuo comienza a construir una historia interna sobre sí mismo que debe mantenerse relativamente estable en el tiempo. Uno de los conflictos centrales de Leo es la tensión entre lo que uno siente internamente y lo que uno necesita proyectar externamente. En el mundo moderno, esta tensión se ha intensificado enormemente. Las redes sociales, la exposición constante y la construcción de imagen pública han amplificado el componente leonino de la psique humana. Hoy en día, casi cualquier persona está expuesta a una forma de audiencia simbólica constante. Esto no significa fama literal, sino la sensación psicológica de ser observado o evaluado. Y eso cambia la forma en que se construye la identidad. Desde la psicología moderna de la identidad, el yo no es solo una estructura interna, sino también una construcción social. Esto significa que gran parte de lo que creemos ser depende de cómo interactuamos con otros sistemas de percepción. Leo representa el punto donde esta dimensión social se vuelve consciente. El individuo empieza a moldear su comportamiento no solo desde impulsos internos, sino también desde la forma en que quiere ser percibido. Esto puede generar dos direcciones: una integración saludable de identidad y expresión o una dependencia excesiva de validación externa. La sombra de Leo aparece cuando la identidad deja de sostenerse internamente y comienza a depender completamente del reflejo externo. En este estado, el individuo no solo desea ser visto, sino que necesita ser visto para sentirse real. Esto puede manifestarse como dificultad para estar solo sin perder sentido de identidad, necesidad constante de validación, construcción de una imagen que no siempre coincide con la experiencia interna, sensación de vacío cuando no hay reconocimiento externo. Desde Jung, esto puede entenderse como una identificación excesiva con la persona, es decir, con la máscara social que el individuo utiliza para interactuar con el mundo. Cuando esa máscara se confunde con el yo real, la identidad se vuelve frágil. Sin embargo, Leo no es solo conflicto. También es un mecanismo de estabilización del impulso ariano. Si Aries es energía que comienza, Leo es la energía que intenta mantenerse. Es el intento de convertir acción en identidad sostenida. Sin Leo, todo impulso desaparecería inmediatamente después de aparecer. Leo introduce continuidad, introduce narrativa, introduce historia personal. En la vida contemporánea, Leo se manifiesta de forma particularmente intensa debido a la estructura de exposición constante. Hoy la identidad no solo se vive internamente, sino que se proyecta, se observa y se evalúa continuamente. Esto genera un entorno donde la pregunta, ¿quién soy?, ya no es solo interna, sino también externa. Y eso hace que la construcción del yo sea más compleja que nunca. Porque ahora la identidad no solo se siente, también se gestiona, pero la identidad no puede quedarse fija en sí misma. En algún punto, el individuo comienza a preguntarse no solo quién es, sino qué significa todo esto. Ahí el fuego cambia nuevamente de forma. De identidad, Leo, pasa a significado, Sagitario. Porque después de ser visto, el ser humano quiere entender.
Si Leo representa el momento en que el ser humano se reconoce a sí mismo como una identidad que debe sostenerse, Sagitario aparece cuando esa identidad ya establecida empieza a sentir una incomodidad interna. La sensación de que ser alguien no es suficiente si no se comprende el significado de ese ser. En este punto, la conciencia deja de estar centrada en la acción, Aries, y deja de estar centrada en la autoimagen, Leo, y comienza a moverse hacia algo más abstracto, más amplio y más difícil de definir: la necesidad de sentido. Sagitario no es simplemente optimismo, aventura o expansión externa. Esa es solo la forma superficial. En su núcleo psicológico, Sagitario es la pregunta humana más antigua. ¿Qué significa todo esto? Desde la psicología existencial, el ser humano no solo necesita sobrevivir ni solo necesita identidad. Necesita significado. Sin significado, la experiencia humana se fragmenta. Las acciones pierden dirección, las emociones pierden contexto y la identidad pierde profundidad. En este sentido, Sagitario representa una función psicológica que intenta resolver una tensión fundamental. La mente humana no puede sostener indefinidamente la experiencia sin interpretarla. Aquí es donde aparece lo que en psicología moderna se entiende como la construcción de marcos de significado. El ser humano organiza su experiencia en sistemas de creencias, filosofías, religiones, ideologías o narrativas personales que le permiten integrar lo vivido en algo más grande. Sagitario es esa función en movimiento. En astrología tradicional y moderna, como en el enfoque estructural de Chris Brennan, Sagitario está regido por Júpiter. Júpiter no representa simplemente suerte o optimismo, como suele decirse superficialmente. Representa el principio de expansión de la conciencia a través del significado. Es decir, la mente no solo vive experiencias, sino que las amplía, las interpreta y las conecta con sistemas más grandes de comprensión. Júpiter es el impulso de ir más allá del hecho inmediato hacia su interpretación global. Por eso Sagitario no se queda en lo que ocurre, sino que siempre pregunta: ¿qué representa esto dentro del conjunto de la vida? Una de las características más importantes de Sagitario es la incapacidad de sostener la experiencia sin contexto. Mientras Aries vive el impulso y Leo vive la identidad, Sagitario necesita entender el marco completo en el que eso ocurre. No le basta con «esto me pasó» o «esto soy yo». Necesita integrar esa experiencia dentro de una narrativa más amplia. Esto es lo que genera la tendencia sagitariana a la filosofía, la espiritualidad, los sistemas de creencias, los viajes físicos o mentales, y la búsqueda constante de nuevos horizontes. Pero no es solo curiosidad. Es una necesidad estructural de la psique de no quedarse atrapada en lo inmediato. Desde la perspectiva junguiana de Carl Jung, este movimiento puede entenderse como una extensión del proceso de individuación. Después de que el ego se ha formado, Leo, la conciencia comienza a buscar su relación con algo más grande que la identidad individual. Esto no significa necesariamente religión, aunque puede tomar esa forma. Significa la búsqueda de un principio organizador más amplio que el yo. En este punto, el individuo ya no se pregunta solo «¿quién soy?», sino «¿por qué soy así? ¿Qué sentido tiene mi experiencia? ¿Cómo encaja mi vida dentro de algo más grande?». Sagitario es esa expansión de la pregunta. En la vida contemporánea, Sagitario se manifiesta de una forma muy particular. Vivimos en una época de exceso de información y exceso de interpretación. Nunca antes en la historia humana hubo tanto acceso a sistemas de pensamiento, filosofías, teorías psicológicas, espirituales o científicas. Esto ha generado una paradoja moderna. El significado está más disponible que nunca, pero también es más difícil de integrar. La mente puede saltar entre sistemas de creencias, ideas y perspectivas sin necesariamente profundizar en ninguna. Esto produce un fenómeno muy característico de Sagitario mal integrado: expansión sin arraigo. Sagitario tiene dos expresiones fundamentales. Por un lado, la búsqueda genuina de sentido, que implica exploración, aprendizaje y apertura mental. Por otro lado, la evasión de la profundidad emocional a través del movimiento constante hacia nuevas ideas. En su forma no integrada, Sagitario puede evitar la experiencia directa del dolor o la complejidad interna refugiándose en explicaciones, filosofías o narrativas externas. En lugar de sentir, interpreta. En lugar de permanecer, se mueve. En lugar de profundizar, expande. Sin embargo, reducir Sagitario a evasión sería incompleto. En su forma más integrada, Sagitario representa una de las funciones más importantes de la psique humana: la capacidad de no quedar atrapado en una sola interpretación de la realidad. Sagitario introduce libertad cognitiva. Es la capacidad de ver que ninguna identidad, ninguna experiencia y ninguna historia es completamente definitiva.
Esto es lo que permite al ser humano crecer psicológicamente sin quedar fijado en una sola versión de sí mismo. En términos simbólicos, Sagitario también representa el movimiento hacia lo desconocido. Esto puede ser literal, viajes, exploración, culturas nuevas, pero también psicológico, explorar ideas, cuestionar creencias, expandir perspectivas internas. El punto no es el movimiento físico, sino la expansión del marco mental. Sagitario es el impulso de no aceptar la realidad como algo cerrado. Si Aries es el inicio y Leo es la forma, Sagitario es el intento de conectar esa forma con algo más amplio. Pero aquí aparece una tensión importante. Cuanto más se expande el significado, más difícil se vuelve sostener una identidad fija. Por eso Sagitario es un signo de transición psicológica profunda. No se queda en el yo, pero tampoco lo elimina. Lo contextualiza. Sagitario no es simplemente búsqueda de conocimiento. Es la necesidad humana de que la experiencia tenga sentido dentro de un sistema más grande. Es el momento en el que la conciencia deja de preguntarse solo, ¿quién soy?, y comienza a preguntarse, ¿qué significa todo esto que estoy viviendo? En conclusión, Aries inicia, Leo construye, Sagitario interpreta. 3 movimientos del mismo fuego. 3 formas en las que la conciencia humana intenta existir, sostenerse y comprenderse a sí misma. Cuando se observa la psique humana desde una perspectiva simbólica profunda, el error más común es pensar los signos de fuego como 3 personalidades distintas. Aries impulsivo, Leo expresivo, Sagitario filosófico. Pero si lo analizamos desde una estructura psicológica más integrada, como un modelo de funcionamiento de la conciencia, lo que aparece no son 3 tipos de personas, sino 3 fases de un mismo proceso interno. Un proceso que ocurre constantemente dentro de cualquier ser humano. Algo dentro de ti se activa, Aries, ese impulso empieza a construir identidad, Leo, esa identidad busca significado, Sagitario, y luego el ciclo vuelve a empezar. Esto no es lineal, es circular, vivo, continuo. El fuego no es un rasgo de personalidad, es un sistema de movimiento de la conciencia. Este modelo permite entender algo clave. El fuego no es solo comportamiento, es cómo la conciencia se desarrolla a sí misma. Aries desarrolla acción, Leo desarrolla identidad, Sagitario desarrolla significado, pero cada uno depende del otro. Sin Aries, no hay experiencia. Sin Leo, no hay continuidad. Sin Sagitario, no hay comprensión. El verdadero conflicto del fuego no es entre signos. Es entre 2 fuerzas internas constantes. Impulso inmediato. Necesidad de sentido. Entre actuar sin pensar y pensar sin permanecer. Entre identidad que se construye y significado que la disuelve y la reconstruye. Cuando este sistema se integra psicológicamente, Aries deja de ser reacción automática y se convierte en acción consciente. Leo deja de ser dependencia del reflejo y se convierte en identidad estable interna. Sagitario deja de ser evasión conceptual y se convierte en comprensión encarnada. El fuego no desaparece, pero deja de controlar a la conciencia. Y la conciencia empieza a observar el fuego en movimiento. El fuego no describe personalidades. Describe el movimiento básico de la conciencia humana cuando intenta comenzar, sostenerse, comprenderse. Aries inicia, Leo construye, Sagitario interpreta, pero todos son el mismo proceso. La mente intentando entenderse a sí misma mientras vive. Gracias por acompañar esta sesión en la Corte Invisible. Nos vemos en la próxima mirada hacia lo increíble.